Te damos gracias por esta mañana, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Tú has querido que estemos aquí. Y es porque tú traes a nosotros una palabra revelada. La palabra que alimenta nuestro espíritu. Permite que esa palabra sea como una espada de doble filo, que penetre hasta nuestro interior, parta el alma y el espíritu, discierna nuestros pensamientos y cambie las intenciones de nuestro corazón. Amado Señor, también queremos que esta palabra sea como la miel que destila del panal y como martillo que quebranta la roca. Recibimos esta palabra porque ha de cumplirse en nosotros. Está escrito que la palabra que sale de tu boca no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la has enviado. Te damos muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede abrir sus ojos. Quiero compartirles un tema esta mañana que hemos titulado Dios hace recuperar las esperanzas perdidas. A veces nosotros ponemos nuestra confianza en algo y tenemos nuestras esperanzas puestas ahí, porque eso es lo que va a cambiar nuestra situación. De pronto un trabajo, un negocio, un bien material, o nuestros padres, o nuestros hijos, o un contrato que nos va a salir, o algunas otras cosas que nosotros decimos, bueno, ahí con esto creemos que nuestra situación va a cambiar. Pero después que ya tenemos eso, a veces sentimos que eso se nos espuma. Por lo menos hay muchas familias que han empezado, muchas parejas que han empezado muy lindo, un romance, se casan, tienen hijos, pero de pronto los problemas comienzan a acontecer y resulta que hay separación y divorcio. Y esa relación se pierde, el amor se pierde y muchas cosas se pierden que nos hacen perder la esperanza y la fe en Dios. Y ahorita pues Tati contaba que ella había perdido las esperanzas de poder tener un hijo. Pero hoy podemos ver el cumplimiento de que Dios hace recuperar la esperanza perdida y decir, aquí está el milagro de Dios. Amén. Yo quiero decirte que esta mañana es una mañana de milagros, donde Dios quiere que tú recuperes su fe y su confianza en Él. Y Dios te dice en esta mañana que lo que has perdido lo vas a recuperar. Que todas aquellas cosas que no lograste alcanzar en el 2014, este es el año que la vas a alcanzar. Pero debemos creer a la palabra de Dios. Y Dios nos ha dado una palabra profética para la iglesia Reino de Dios. Si tú eres parte de esta casa, esa palabra es para ti. La palabra que sale de mis labios es la palabra que el Espíritu de Dios trae a mi corazón para dar a esta iglesia. Y todo aquel que escuche esta palabra, la tome, la crea, la ponga en práctica, verá el cumplimiento de esa palabra en su vida. Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Esta palabra quiere hacerte alimentar la fe y hacer que crezcas espiritualmente. También quiere llevarte a que creas en los milagros sobrenaturales. Porque a veces el pecado, las situaciones nos hacen creer, la iniquidad nos hace creer a veces, encerrar nuestros oídos a los milagros. Pero Dios quiere prepararte en esta mañana porque nada hay imposible para Dios. Yo quiero que tú digas conmigo esta mañana, yo creo en Jesús y en sus milagros. Porque hay gente que cree en Dios, pero esta mañana la palabra quiere llevarnos a que le creamos a Dios. Y creerle a Dios para ver milagros sobrenaturales. Así que para Dios no hay nada imposible. Y vamos a leer un pasaje que yo lo estaba escuchando en el congreso que estuve, pero él lo miraba de otra forma, pero mientras él predicaba, Dios me lo mostraba a mí de otra forma. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 al 7.
Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 al 7. Dice la palabra así: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en el que habitemos. Y él le dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vayas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Y se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se cayó el hacha al agua. Y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo frotar el hacha de hierro y le dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Amén. Dios bendiga su palabra. En este pasaje que acabamos de leer intervienen unos personajes. ¿Quiénes? Los hijos de los profetas y Eliseo. En el Antiguo Testamento nos habla de que existían escuelas proféticas. O sea, gente, en la Biblia hablan de compañía de profeta o escuelas de profeta. Quiero decirle que este es un ministerio profético. Y hay una escuela, había una escuela que era enseñada por un líder que tenía autoridad y los instruía. Y que ese líder para ellos representaba la voz de Dios. Y andar con el profeta significaba para ellos andar con el respaldo de Dios. Y por eso nosotros debemos mirar con quién andamos. Porque cuando andemos con personas de Dios, entonces vamos a ver a Dios actuar a través de esas personas. Hay un dicho muy común que dice: dime con quién anda y te diré quién eres. Si tú andas con hombres de Dios, con hombres de visión, con hombres que cada rato tienen retos, desafíos, y lo están cumpliendo, tienen sus metas, te vas a contagiar de eso. Por eso ellos buscaban profetas, porque ellos querían ser profetas, y a ellos se les conocía como los hijos de los profetas. ¿Los hijos en qué sentido? No eran hijos biológicos, eran hijos espirituales. Como cada una de las personas que están acá son hijos espirituales de este ministerio y de este pastor. Entonces ellos buscaban crecer para ser usados por Dios. Hablamos aquí de un profeta que se llama Eliseo. Y Eliseo era el sucesor del profeta Elías. La Biblia narra que Elías era un profeta poderoso en el espíritu y que Dios lo usó en una manera poderosa, que se encargó de retar en el tiempo antiguo a 850 profetas de Baal, o sea, brujos y satánicos de ese tiempo, que estaban comandados bajo el rey Acá y una reina que se llamaba, se me fue el nombre ahora, la reina Jezabel. Era una mujer profetisa de Satán, bruja, que se había casado con el rey Acá. Y ella cogía a los profetas y los mataba. ¿Qué pasó? Que Elías se atrevió a retarla. Dice la Biblia que Elías era un hombre peculiar. Andaba vestido de pelo de camello y vivía en los montes, más específicamente en el monte Carmelo. Se metió con Dios a buscar de Dios y se retiró, y allá recibió una unción tan poderosa que se atrevió a retar en ese tiempo a los profetas de Baal. 850 dijo: vamos a ver quién es el Dios verdadero. Y el que haga descender fuego del cielo, el Dios que haga descender fuego del cielo, a ese Dios ustedes van a seguir.
se paró en medio del pueblo y dijo: vamos a ver si ellos, el Dios de ellos o el Dios que yo le creo, ¿cuál es el más poderoso? El Dios que haga descender fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Así que los 800 profetas de Baal comenzaron a hacer su conjuro. Y él dijo: vamos a hacer un altar. Cogieron y sacrificaron unos bueyes, unos animales, y montaron un altar. Y Elías también cogió y sacrificó sus animales e hizo el altar. Pero no lo vamos a prender con candela así, sino que haga descender fuego del cielo. Entonces los brujos comenzaron a hacer todo tipo de conjuro, pero nada. Y dice la Biblia que Elías levantó su mano y dijo: Jehová, escúchame, respóndeme. Y fuego del cielo cayó sobre el altar que estaba en Elías y encendió el altar. Cuando el pueblo vio eso, porque Elías le dijo: el que haga descender fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Los brujos hicieron cuanta cosa y no pudieron. Y Elías se reía, le dijo: el Dios de ustedes está dormido. Pero cuando él oró y descendió fuego del cielo, el pueblo se fue contra los profetas de Baal y los mataron a todos. Y entonces era un profeta poderoso, le llamaban el profeta del fuego. Resucitó muertos, multiplicaba la harina, el aceite, y donde iba el profeta había milagros. Y él le dijo al rey: rey, no va a llover sino por la palabra que salga de mi boca. Y declaró que no iba a llover durante 3 años y no llovió durante todos esos años. Y hubo sequía. Y cuando él declaró que no iba a llover y hubo sequía, Dios le dijo que se fuera al arroyo de Querit, que allá iba a mandar los animales que lo iban a sostener. Y los cuervos iban y le llevaban comida a Elías. Comida en la mañana, comida en la tarde. Hasta que el arroyo de Querit se secó. O sea que Elías fue un hombre que vivió en una dimensión sobrenatural del espíritu. Milagros y cosas sobrenaturales vio Elías. Pero llegó el momento ya de que tenía que ser quitado. Y Elías es una de esas personas que no experimentaron la muerte física. Solamente 2 personas, dice la Biblia, que no han muerto físicamente, sino que Dios se los ha llevado: Enoc y Elías. Y cuando ya Dios le dijo a Elías que se lo iba a llevar, le dijo: búscame un sucesor. Porque Dios siempre quiere dejar su legado a otro. Y por eso es que nosotros estamos sirviendo al Señor, porque Dios nos va a usar a nosotros, pero luego va a dejar un legado. Ahí vendrá todas estas niñas que van a ser poderosas en el Espíritu. Recibirán ese legado, recibirán esa unción. Ahí estará Briani, ahí estará Salomé, ahí estará Anaí, ahí estarán toda esa generación de hombres y mujeres de Dios que se van a levantar en este ministerio. Así que Dios guió a Elías y Elías escogió como sucesor a Eliseo. El nombre de Elías significa Jehová es mi Dios. Su nombre indica que Jehová era su Dios. Elías significa Jehová es mi Dios. Y luego Dios le dijo: busca tu sucesor. Y buscó a Eliseo. Ellos vivieron dos vidas totalmente diferentes. Mientras que este se apartó en el monte a buscar, Eliseo era un campesino. Y Eliseo era pudiente, tenía ganado, tenía bueyes. Que cuando Elías lo llamó, le dijo: sígueme. Claro, Eliseo era discípulo, pero no era de lo que estaba ahí apartado. Elías le dijo a Eliseo: sígueme. Y Eliseo comenzó a seguirlo. Pero antes de seguirlo dijo: déjame arreglar unas cosas allá. Cogió y mató varios bueyes, hizo un sacrificio, lo compartió. Y desde ese momento Eliseo decidió seguir al profeta, a seguir a su maestro. Y no se despegaba y le servía a Eliseo. El nombre de Eliseo significa Dios es mi salvación. Dios es mi salvación.
Y mientras que Elías se apartó, Eliseo vivía en medio de la gente. Su ministerio fue ayudar al necesitado, pero también codearse con las personas más importantes de esa época, con reyes y con personas importantes de esa época. Dice la Biblia en el 2 de Corintios capítulo 20, versículo 20, y quiero que usted hoy reciba esa palabra. Dice: cree en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Segunda de Crónica 20:20. Segunda de Crónica 20:20. El rey Josafat dijo: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en los profetas y seréis prosperados. Cuando nosotros creemos en Dios, está la seguridad en nosotros. Pero cuando creemos al varón de Dios, que lanza la palabra y la recibimos, al profeta de Dios, entonces vamos a ver la prosperidad en nosotros. Yo lanzo una palabra, usted la cree y usted va a ver esa palabra actuar en su vida. Entonces, dice la palabra en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 9. Ahora sí, Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 9. Que en el momento en que Elías iba a ser tomado por Dios, Elías le dijo: si tú estás ahí y miras ese momento, puedes pedirme todo lo que quieras, que va a ser recibido. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 9. Desde ese mismo momento, Elías iba a pasar el manto a Eliseo. Y le dijo así. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pídeme lo que quieras que haga por ti, antes que sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu Espíritu Santo sea sobre mí. Elías le dijo: me has pedido cosa difícil. Pero, ¿qué estamos viendo en esta petición? Que había un anhelo, un deseo de Eliseo de tener una doble unción de la que tenía su maestro, de ser usado en mayor escala del que él había visto que su maestro había sido usado. Imagínense si él había visto que a su maestro, profeta de Dios, había descendido fuego del cielo, había resucitado muerto. Él anhelaba eso. Y saben, mis amados, la vida cristiana es eso. Cuando tú simplemente llegas a la iglesia y te quedas ahí como sentado en el banco, te vuelve un religioso y se vuelve una vida religiosa y una vida monótona. Pero el Espíritu Santo no te llamó para que tú te quedaras ahí sentada. Te llamó para que tú anheles la unción y aún la doble unción del Espíritu, para que Dios te use con poder. Y eso fue lo que ha despertado en mí un interés, porque yo estuve trabajando en un ministerio y sentí que me quedé quieto, que me estanqué. Hasta que Dios me dijo: tienes que moverte a una nueva dimensión, tienes que moverte porque si no lo haces, te vas a secar. Estaba como en un estancamiento. Y Dios quiere que nosotros no nos quedemos estancados. Dios quiere que cada día anhelemos más de su presencia, más de su poder, más de su unción. Seamos usados cada día más. No podemos seguir todo el tiempo lamentándonos. Ay, pero qué vida tan miserable tengo. ¿Dónde está el Dios en el cual yo he creído? ¿Dónde está ese Dios de Elías que hacía descender fuego del cielo? Eso lo cantaba por allá un cantante español cristiano que se llama Marcos Vidal. Él cantaba una canción donde decía: ¿dónde está el Dios de Elías que hizo descender fuego del cielo? ¿Dónde está el Dios de José que hizo cerrar la boca de los leones? Pero en esa misma canción él se responde y dice: bueno, yo voy a hablar ahora y tú te vas a ceñir como un balón valiente.
¿dónde están aquellos hombres como Elías? ¿Dónde están aquellas mujeres como Esther? Que dejaron todo por servirme a mí. Dios está necesitando ese tipo de hombres y mujeres que le sirvan y que le crean, porque Él quiere seguir usándonos con poder. Porque yo he aprendido un versículo lema de la misión, y es que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado. El que cambia somos nosotros. Dejamos de creer en los milagros sobrenaturales de Dios. Y en la medida en que tú dejes de creer que Dios puede hacer milagros, los milagros no visitan tu vida. En la medida en que tú dejes de creer en lo sobrenatural no va a estar en tu ministerio, ni en tu vida, ni en tu familia, ni en tu negocio. Pero en la medida en que tú te llenes de la fe y creas en el Señor, entonces los milagros van a visitar tu vida. Y Dios nos está preparando, porque Dios va a hacer milagros en este lugar. Milagros sorprendentes. Cree en el Señor y estaréis seguros. Pero cree en los profetas y será prosperado. En el relato de Segunda de Reyes capítulo 6, vemos ahí aún los hijos de los profetas. O sea, los aprendices, los discípulos, que ellos se dan cuenta que hay un crecimiento ya. Y ellos quieren moverse a otro lugar más grande. Pero ¿saben una cosa? Ellos no quieren moverse sin la dirección de Dios. Y eso es lo que el Espíritu de Dios quiere decirte en esta mañana. Aquellos que nos están escuchando y que nos ven por el internet y por donde nos puedan ver este video. Los hijos de los profetas no se movieron, no dieron un paso antes que no iban donde su pastor, donde su profeta, donde su maestro, para moverse. Cuando tú te mueves sin la dirección de Dios, entonces no tienes el respaldo de Dios. Pero cuando tú te mueves, cuando Dios te dice que te muevas, entonces vas a ver la gloria de Dios. Cuando Dios me dijo que me moviera, yo me moví. Y yo quiero decirle que usted y yo somos el resultado de creer a una palabra de Dios que le ha dado. Si yo me muevo en otro momento, no es. Pero en el momento en el que Dios me dijo, se acabó tu tiempo ahí, muévete. Aunque las cosas no han sido fáciles, pero si Dios dijo, Dios respalda. Entonces los hijos de los profetas, ¿qué hicieron? Fueron a donde Eliseo y le dijeron, mira, el lugar donde estamos ya es estrecho. Vamos a movernos a un lugar más grande, donde estuvieran más cómodos. Y saben, Eliseo les autorizó, le dijo, vayan. Pero ellos le pidieron que fuera con ellos. Estamos ahí en el pasaje, en el capítulo 6. Ellos le dieron, te rogamos que nos acompañen. Porque ellos sabían que si Eliseo estaba con ellos, era similar a que Dios estuviera con ellos. A que el respaldo de Dios estuviera con ellos. Ellos sabían que donde fuera el profeta, y tenían la aprobación de Dios. Por lo tanto, querían que el profeta estuviera con ellos, para ellos sentir el respaldo de Dios. Y es lo que yo le digo a muchas personas, aún incluso cuando tú vas a viajar. Si tú te vas a mover y tú le dices al hombre de Dios, al profeta, al pastor, pastor, voy a viajar. Ese pastor ora por ti. Y tú vas bajo una cobertura de Dios. Lo que pasa es que la gente no ha entendido lo que se llama autoridad espiritual. Cuando tú haces las cosas fuera de la autoridad espiritual, vas a tener consecuencias. Pero cuando tú haces tus cosas bajo la dirección de la autoridad espiritual, porque hay autoridades legales a las cuales debemos someternos, pero hay autoridades espirituales a las cuales debemos sostener. Amén.
Es como cuando usted en su casa sale y no le dice nada a papá y hace lo que sea por ahí. No tiene la cobertura de sus padres. Está en desobediencia a sus padres. Pero cuando usted sale y le dice a sus padres, voy para tal, y el papá le dice, sí, puedes ir, usted sale confiado. Pero si el papá le dice, no vayas, y usted se va, entonces está propenso a que le sucedan cosas porque no tiene la cobertura de Dios. Hijos que están aquí, si papá te dice, no vayas, si tú vas en desobediencia. Y parte de las cosas que nos suceden a nosotros es porque no obedecemos a nuestras autoridades superiores. En el orden natural, tú dices, no sucede nada, pero hay un orden espiritual. Tu cobertura es papá y mamá. Y si haces parte de una iglesia, tu cobertura es tu pastor. O tu padre espiritual, tu líder más inmediato. Ellos sabían que donde fuera el profeta también estaba la aprobación de Dios. Y por lo tanto el respaldo de Dios estaba con ellos en lo que ellos iban a hacer. Así que le dijeron, te rogamos que nos acompañe. Cuando tú te mueves a un lugar bajo la dirección de Dios y bajo el respaldo de Dios, entonces vas a ver la obra de Dios. Llegaron al Jordán y empezaron ahí a construir el campamento y comenzaron a cortar los árboles. Y mientras cortaban el árbol, uno de ellos tomó el hacha y comenzó a cortar el árbol. Y sucede que el hacha se salió del mango y cayó en el río. El hacha era prestada. No todo el mundo tenía un hacha. ¿Por qué? En ese tiempo un hacha era una herramienta muy costosa, muy valiosa. En este tiempo no. Pero en el tiempo de Eliseo todavía no había la revolución industrial y todavía no había ese buen desarrollo de los metales. Y no todo el mundo tenía un hacha. Mejor dicho, en este tiempo era como tener una sierra eléctrica. Dígame quién tiene una sierra eléctrica en su casa. No todo el mundo tiene esas sierras eléctricas así. Por ahí la tienen los de la Cruz Roja, que a veces cuando van, o la de la Defensa Civil, o los que trabajan en esa área, podrán tener una sierra eléctrica en este tiempo. ¿Cómo? No todo el mundo la tiene. Entonces, si usted necesita cortar un tronco de eso, tiene que llamar o pagar para que... Y era similar a ese tiempo, tener una hacha, era tener una herramienta muy poderosa. Por eso él tenía que prestarla. Y escúcheme, él tenía puesta todas sus esperanzas en esa hacha. Y tenía que cuidarla mejor. ¿Por qué? Porque no era de él. Y resulta que él va con todo ese respaldo de Dios y todo lo demás, pero el hacha no era de él. Y el hacha se hunde. Imagínese si un hacha le cae a usted en el río Magdalena. Bueno, de pronto ahí en el Guatapurí, como el agua es tan clara y están las piedras, uno puede cogerla y es bajito y la ve. Pero cuando es un río, todo eso es turbulento y es una hacha de hierro, se va a hundir a lo profundo, al fango. Y mejor dicho, encontrarla no va a ser fácil. Por eso el tipo pegó un grito. ¡Ay! Señor mío, imagínese, se me cayó el hacha. Y no es tanto eso, dice, y era prestada, o sea, no era mía. Ahora, ¿cómo la pago? ¿Cuánto no podía costar en ese tiempo una hacha donde él tenía todas sus esperanzas puestas? Pero ahí estaba el hombre de Dios, ¿verdad? Y él dice la historia que Eliseo dijo, coge un árbol. ¿Sabe? El árbol representa las formas que Dios va a dar a tu vida para resolver las cosas que tú no ves fácil de resolver.
Para este hombre no era fácil recuperar esa hacha. Y el Señor le dijo, toma un árbol. Y el Señor en esta mañana sabe que tú has puesto tus esperanzas en muchas cosas, pero esas esperanzas están perdidas como el hacha. Hay mucha gente aquí que ha perdido dinero y dice, no, yo creo que ese dinero ya no lo recupero. Hay esposas que han perdido a sus hijos. Hay esposas que han perdido a sus maridos, sus hogares están perdidos. Hay madres que tienen a sus hijos perdidos en el alcohol, en la droga, en el sexo desordenado. Hay familias, hay hijos que han perdido a sus padres, se han separado y se han ido. Hay gente que ha perdido dinero, hay gente que ha perdido trabajo, hay gente que ha perdido tantas cosas. Y hay gente que ya siente que sus esperanzas se han perdido, pero en esta mañana el Señor quiere darte un árbol. Y te va a decir, yo puedo hacer que esas esperanzas perdidas, tú las recuperes en mí. Le dijo, coge un palo y tíralo. ¿Y saben? Cuando él lo tiró, el hacha flotó. Lógicamente, nunca un hacha de hierro va a flotar como una esponja en el agua. ¿Cómo se llama eso? Un milagro sobrenatural. ¿Saben por qué? Porque Dios es sobrenatural y Dios sobrepasa lo natural. Él sí puede hacer que un hacha de hierro flote como una esponja. Porque nuestro Dios no está limitado ni al tiempo, ni la materia, ni al espacio. Nuestro Dios es sobrenatural. El Dios que tú tienes y el Dios en el cual tú crees puede hacer milagros sobrenaturales. Él puede hacer que un hacha flote y que tú la cojas en la superficie. Esta mañana Dios quiere decirte que lo que es imposible para ti es posible para Dios. Porque el Dios sobrenatural que tú tienes quiere hacer que tú recuperes lo que habías perdido en una forma sobrenatural. Esa hacha perdida, yo no sé cuál sea tu hacha perdida, pero Dios en esta mañana quiere que tú creas en milagros sobrenaturales. Hoy Dios quiere que tú veas un milagro grande o sencillo, pero para eso debes hacer lo que hicieron los hijos de los profetas. Obedecieron a la voz de Dios. Creyeron a su máxima autoridad, que en este caso era el profeta Eliseo. Ellos buscaron su aprobación y ellos obedecieron a esa palabra. Quiero una vez más repetirte que si tú crees en Dios y crees en los profetas, estarás seguro y serás prosperado. Lo que para ti te parece imposible, Dios lo hace posible. Solamente tú debes creerle. Lo que ya estaba perdido para ti, en esta mañana, Dios quiere sacarlo a flote. Y Dios habla específicamente en esta mañana a esa hacha. Para muchos, esa hacha es su esposo, ese esposo perdido. Para otros, esa hacha es su negocio, que ya quebró, que ya está en la ruina, que ya no hay forma de recuperar esos dineros. Para muchos es un dinero que estaban anhelando tener y que está bien hundido. Pero yo quiero decirte que creas a Jesús y a sus milagros, y va a hacer que ese dinero que estaba perdido flote en una forma sobrenatural. Para algunos el hacha es el trabajo. Hace mucho que no tienes un buen empleo y lo ves difícil.
Pero yo quiero decirte que Dios en esta mañana quiere hacer que ese empleo flote. Así que ese trabajo que no has podido conseguir y eso que se ha vuelto para ti difícil y que ya habías perdido las esperanzas de tenerlo, Dios quiere que en esta mañana salga a la luz. Porque Dios quiere recuperar tus esperanzas. Y el Señor te ha traído esta palabra para que tú te apropies de ella. Cierra tus ojos en esta mañana. Levanta tus manos al cielo. Yo no sé qué es lo que ya tú ves imposible. Yo no sé lo que has perdido. Pero el mensaje de esta mañana es para que tú recuperes tu fe y tu confianza en el Dios sobrenatural. Te llenes de la fe para que veas milagros sobrenaturales. Dios esta mañana te ha traído a este lugar para aumentar tu fe. Pero tienes que hacer como los hijos de los profetas. Obedecer a la voz de Dios. No te muevas si Dios no dice que tengas que moverte. El Espíritu de Dios dice a una persona en esta mañana: no te muevas si no tienes la seguridad de que Dios te va a respaldar. No te muevas por emociones, te dice el Espíritu Santo en esta mañana. No te muevas por sensaciones, ni por lo que tú piensas y lo que tú crees. El Espíritu Santo te dice: muévete cuando yo te he dado la palabra que te va a respaldar. Dice el Señor: llénate de fe en esta mañana porque vas a ver flotar el hacha. Dicen las Escrituras que el hombre pudo tomar el hacha en su mano y recuperar las esperanzas perdidas. Dice el Señor en esta mañana: sé responsable con lo que te han dado. ¿Sabe cuál era la preocupación de este hombre? Es que el hacha era prestada. Y el Señor te dice: devuelve todo lo que te han prestado. Porque no es tuyo. Y debes cuidar lo que no es tuyo más que si fuera tuyo. Así que cuando obedecemos a Dios en las cosas, es que vamos a ver los milagros. Sé responsable con tus actos y con tus cosas. Sé responsable con tus bienes. ¿Sabe? Hay mucha gente que no es responsable con lo que tiene que hacer, con lo que le demanda. Se justifica mucho y pone muchas excusas. Lo que le preocupaba a él era que eso no era de él. No tanto el valor, porque él podía trabajar para comprar otra hacha, sino cómo iba a llegar donde aquel que le había prestado el hacha. El Señor te dice en esta mañana: sé responsable con tus actos, de tus cosas, de tus bienes y sobre todo de lo prestado. De lo prestado. Eso tiene que ver con tu testimonio. Ellos le habían dicho al Señor, a Eliseo, los hijos de los profetas: queremos irnos a un lugar más grande. Queremos ensancharnos. Sí, pídele a Dios que quieres prosperar, quieres tener un negocio más grande, quieres tener una empresa más grande, quieres tener una casa más grande, un vehículo más grande. Para tener eso más grande, tienes que ser responsable con lo pequeño que tengas. Para que tengas una sierra eléctrica, debes cuidar el hacha. Yo no sé si tú me estás entendiendo en el espíritu, pero Dios te dice: te voy a llevar a dimensiones más grandes siempre y cuando seas responsable con lo que tienes. No te puedo dar más dinero porque no sabes administrarlo. Y si quieres tener más dinero, debes administrar el valor del hacha para darte una herramienta más poderosa.
Levanta tus manos al cielo. Y Dios quiere hablarte en el Espíritu porque quiere hacer milagros sobrenaturales. Pero en lo poco debes serle fiel a Dios para que Él te ponga en lo mucho. Y debes creer en Dios para ser sanado de lo que estás sufriendo en tu cuerpo. Porque ni siquiera puedes creerle a Dios para sanar la dolencia. ¿Cómo vas a creerle a Dios que puede resucitar a un muerto? Llénate de fe en esta mañana. Créele a Dios. Si no crees a Dios en las cosas pequeñas, mucho menos en las grandes. A ti se te hace imposible que Dios pueda hacer que una hacha flote. Pero yo quiero decirte en esta mañana, para el que cree, todo le es posible. Y nada hay imposible para Dios. Así que en esta mañana el Señor te está llevando a una dimensión en la cual quiere hacer milagros sobrenaturales sobre tu vida. Recíbelos ahora. Recíbelo. Recibe esos milagros sobrenaturales. Pero ¿sabe? El resultado de esos milagros sobrenaturales, número 1, obedecer la voz de Dios. Número 2, estar sujeto a la autoridad de Dios. Número 3, movernos cuando Dios dice que nos movamos. Número 4, creer a lo sobrenatural de Dios. Número 5, recibir el milagro que Dios quiere hacer en esta mañana. Recíbelo, porque está hecho. Eso que estaba perdido, Dios te hace recuperar las esperanzas y volverlo a recibir. Señor, gracias en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús.